Cuba, España. ¿Cuál de los dos países es más comunista? Bueno, de momento sigue siendo Cuba, ¿a que sí? Uno de los preceptos del comunismo es la eliminación de la propiedad privada, ¿verdad? Pues fíjate qué curioso. Mientras que en España nadie puede poseer un trozo de costa, resulta que Fidel Castro poseía un trozo de la costa de Cuba y además una isla entera, Cayo Piedra. ¿Qué te parece? En España, supuestamente capitalista, toda su costa entra en un régimen patrimonial que se llama demanial, que significa de dominio público. Y eso hace que, por ejemplo, tú puedas recorrer toda la costa de España sin que haya una sola valla o un guardia que te lo impida. A ver, lo que no puedes hacer es acampar en una playa o vivir allí, precisamente porque es de dominio público. Sin embargo, Fidel Castro, el líder comunista, poseía para él solito un par de paraísos naturales. Mientras que en España ni siquiera el rey puede poseer una playita, todos los líderes comunistas le enseñan al pueblo una casita humilde donde presuntamente viven, pero no viven allí. Viven en sus mansiones de ensueño. ¿Qué tienen que decir los comunistas antimonárquicos de esto? ¿Que sí se puede? ¿Y cómo llamarías tú esto? En mi pueblo se llama hipocresía. Un comunista no odia la riqueza, lo que odia es que existan personas más ricas que él. A un comunista español le encanta hacer turismo en Cuba, pero no porque ame el comunismo, sino porque allí no hay nadie más rico que él. Debido al cambio de divisa, debido a proceder de un sistema capitalista, pues un comunista español se pasea por las calles de La Habana sintiéndose el rey del mambo. ¿Tú crees que a un comunista se preocupa por el pueblo? A un comunista el pueblo se la suda. Una mujer mayor cubana no lo sé, pero a una mujer mayor venezolana el Estado le da una pensión de $6 al mes para sobrevivir. Más le vale tener hijos que cuiden de ella. ¿También tiene la culpa de esto Estados Unidos? ¿Cómo puede Cuba soportar tantas décadas de comunismo? Pues con un pueblo engañado, con doctrinas y con un doble rasero respecto al capitalismo. Muchos de los cubanos creen que si el comunismo deja de existir, los pobres van a ser aún más pobres. También se les ha educado en la falacia de que Estados Unidos tiene la culpa de la pobreza que hay en Cuba. Ni siquiera sospechan que el pollo que están comiendo muchos cubanos hoy día procede de Estados Unidos. Cuba lleva décadas haciendo negocios con otros países. Respecto a Estados Unidos hay un embargo, oficialmente, porque las empresas expropiadas de Estados Unidos en la Revolución no fueron indemnizadas. Si hay expropiación, tiene que haber una indemnización. Si no hay indemnización, es un robo. Y por eso se puede decir legítimamente que los comunistas son ladrones. Cuando un país comunista cualquiera toca fondo con la pobreza y se les muere la gente de hambre, con el comunismo duro, lo que hacen es abrir tímidamente su mercado, un poquito al capitalismo. Eso es lo que están haciendo también actualmente Cuba y Venezuela. El problema en ambos casos es que ese pequeño capitalismo que les salva no se abre para todo el pueblo. No cualquiera del pueblo puede emprender un negocio. Los negocios golosos están reservados para los militares y los cercanos al régimen. Ellos sí pueden crear negocios y por eso el comunismo, incluso cuando consigue que la gente deje de morirse de hambre, pues sigue siendo un sistema mafioso y un sistema corrupto. Este es uno de los refranes más importantes que existen y que te permiten explicar muchas cosas que ocurren en el mundo. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. El trasfondo te lo explica la psicología a través de la teoría de la compensación. El comunismo presume de estar por el pueblo, pero no da igualdad de oportunidades a todo el pueblo. El comunismo dice estar en contra de los ricos, pero todos los dirigentes comunistas son ricos, inmensamente, porque todo el país es de ellos, de su propiedad. El comunismo presume de estar en contra de los monopolios, pero el comunismo es precisamente el monopolio total por parte del Estado. El comunismo presume de dar cosas a los pobres, pero cuando tú eliminas la propiedad privada, le quitas a los pobres lo poco que tienen. Presume de representar al pueblo, pero resulta que su estilo arquitectónico es el brutalismo.
Presumen de progresistas, pero no dejan al emprendedor progresar por sus propios medios. Al autónomo le ponen impuestos incrementales, no igualitarios, incrementales. Jamás harás dinero como autónomo en un sistema comunista, a no ser que tengas tus contactos. No te lo van a permitir. En cuanto tengas algo de dinero, van a venir las brigadas de recaudación a tu casa a exigirte el impuesto revolucionario. Y si no les pagas, te destrozan la casa o te rompen las piernas. Brigadas parásitas, estilos mafiosos. El comunismo presume de representar a los humildes, pero ellos no tienen reparos en ocupar puestos de responsabilidad para los que no están capacitados, lo cual no es humildad, sino soberbia. Los comunistas presumen de ser demócratas. ¿Te suena a República Democrática de Alemania? ¿Cómo van a ser demócratas si las elecciones aquí son una farsa? ¿Te suena que Corea del Norte también se anuncia democrática? Una vez que los tienes en el poder, ya no vuelve a existir otra alternativa que no sea el comunismo. Otra cosa es que hayan llegado inicialmente al poder por unas elecciones democráticas, gracias a la mayoría de un pueblo engañado en un primer momento. Así también llegó Hitler al poder. Y por eso hay que hacer vídeos como estos. Dicen que Rusia ya no es comunista, pero mantiene intacto su régimen mafioso y corrupto. ¿En qué consiste la grandeza de la Rusia actual? Pues en su extensión y en la existencia de las materias primas, un mérito que no proviene del comunismo. Pero si resulta que a pesar de su extensión, Rusia tiene el PIB de Italia, ¿cuál es la riqueza que genera el comunismo? Los oligarcas de Rusia, los que controlan las materias primas que se venden, son amiguitos y al final afines a Putin. Putin, que dice que no es comunista, pero trata de resucitar las viejas glorias del imperialismo de la Unión Soviética. Putin, que se dice demócrata, pero que envenena a sus adversarios políticos. Putin, el que defiende los valores de la familia tradicionales, pero él se tira a jovencitas gimnastas. Putin, el que dice que Ucrania es la patria espiritual de Rusia y por eso la bombardea. Putin, que vivió un trauma relacionado con la guerra cuando era niño y ahora está reproduciendo ese mismo trauma en miles de niños nuevos. Por todo ello, todos los comunistas comparten que son de naturaleza totalitaria y son de naturaleza mafiosa. Todos necesitan de la censura y de la propaganda y todos tienen a periodistas e intelectuales encarcelados. Dejad al pueblo emprender, dejad al pueblo ambicionar metas, dejad al pueblo mejorar las condiciones materiales de los suyos en base a su esfuerzo o a su inteligencia. La clave de la riqueza en cualquier sociedad está ahí. Dejad al pueblo emprender y no les atosiguéis con impuestos parasitistas. Dejad al pueblo que desarrolle su propio libre mercado. Dejad al pueblo expresarse libremente. Incluid la economía en la enseñanza obligatoria porque la economía es una ciencia. Tú puedes inventar dogmas y puedes inventar teorías sobre economía que después se demuestran fallidas, como el marxismo. Pero yo te estoy hablando de la economía real, la que tiene sus propias leyes y su propia lógica. Leyes que se descubren, como la ley de oferta y demanda, no leyes que se inventan. El comunismo es un sistema que nace de la envidia y de la rabia. No puede terminar bien. Cuando envidiamos mucho a otras personas, la miseria viene sola. Me refiero a la miseria de fuera, porque en realidad no es que envidiar te haga miserable, es al revés. Envidiamos porque somos miserables, miserables de espíritu. La vida es un eco.